Si te creíste que era imposible monetizar un podcast con episodios premium, te equivocas. Ya lo he validado y te cuento cómo lo hice. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast. Luego de un mes de no grabar y coincidencias de la vida, el último episodio que publiqué habla de no abandones tu podcast. Pero te cuento que yo no he abandonado el podcast. Pasaron muchas cosas durante este mes que me impidieron grabar. Entre ellas el coronavirus que se instaló en mi casa, que aunque yo no lo tuve, pero sí todos los demás en mi casa. Entonces fue un poquito complicado porque fue en cadena y eso me tomó unos días, y yo cuando estoy en situaciones así de alto compromiso suelo priorizar, ¿no? Entonces por eso no grabé, entre otras cositas. Pero aquí estoy nuevamente para traerte un nuevo episodio. Y un episodio, que yo en algún momento pensé que lo iba a publicar, qué sé yo, en un año, ¿ya? Hablando de si se pudo monetizar o crear un podcast premium o convertir un podcast de gratuito a premium y ver si se podía. Yo pensaba que, primero yo siempre pensé que se podía, pero evidentemente una cosa es que yo crea que se pueda crear un podcast premium o convertir un podcast gratuito a premium, y otra cosa es que necesitaba confirmarlo. Y pasó más rápido de lo que yo pensaba. Así es, te invito a un café, como sabes, y si no lo sabes te lo explico. Fue mi primer podcast, lo creé en el año 2013, lo retomé y lo relancé en julio del año 2015, es decir, este 29 de julio cumple, creo que son 7 años activo y persistente en el mercado. Siempre comenzó como un podcast gratuito, pero ya este año, en enero de este año, se convirtió en un podcast 100% premium. Con todo el miedo que me dio hacerlo, con todo el riesgo que pensé que iba a tener y con los que tuve, de todo eso te voy a hablar, pero se logró. Se logró sostener un podcast que se convirtió de gratuito a premium, y sobre eso quiero hablarte. Y fue más rápido de lo que yo pensaba. Claro, no estoy diciendo con esto que yo me gano un sueldazo con Te Invito a un Café. No, pero se ha validado. Es decir, yo he podido validar en estos meses que va de año con Te Invito a un Café, aunque también te confieso que lo he validado con estos podcasts, también te lo voy a contar, la conversión del podcast de gratuito a premium. Lo que pasa es que te voy a hablar sobre todo de Te Invito a un Café porque era un podcast que era 100% gratuito y ahora es 100% premium. En el caso de estos podcasts, nosotros tenemos podcasts episodios adicionales y otros beneficios por los que tenemos, por los cuales se paga, ¿no? En la zona VIP de estos podcasts, que si te interesa saber los beneficios que incluimos en estos podcasts en la zona VIP, ve a estoespodcast.net. En el caso de Te Invito a un Café, ofrecemos otros beneficios también, pero los episodios, para escucharlos completos, hay que suscribirse con una membresía de pago. Bien, entonces, está validado. Está validado. La validación en marketing quiere decir que se confirma que un negocio o una idea de negocio puede tener futuro, promete. ¿Por qué? Porque hay personas que lo compran. Eso es validar. Y generalmente en el mundo del marketing,
con solo una primera venta, una sola venta, ya se valida un producto o un negocio. Es decir, si tú creas un negocio, vamos a darte un poquito de marketing 101, ¿no? Si tú creas un negocio o creas, mejor dicho, un producto o un servicio y tú quieres confirmar si es viable, si de verdad tiene futuro, sal a venderlo. Si nadie te lo compra, ese producto mínimo o ese servicio mínimo, si nadie te lo compra, probablemente no lo tenga. Ojo con esto. Hay que ver a quién tú se lo estás vendiendo, porque tú deberías vendérselo al público objetivo. Pero digamos que sí, que tú encuentras el público el que tú quieres que se convierta en tu potencial cliente, en tu futuro cliente, y le haces la propuesta de tu producto o servicio. Si nadie te compra, bueno, pues no se validó. Y probablemente tú necesites o modificar algo en ese producto o servicio, o pivotar, o iterar y crear otro servicio o producto. ¿Ya? Porque no tiene futuro. ¿Por qué? Porque nadie lo compra. Incluso al nicho al que tú te has dirigido, al grupo de personas que pueden estar interesadas en eso, no te lo compran. Listo. Ahora, la validación es lo contrario. Una persona que te compre ese primer producto o servicio ya quiere decir que hay posibilidades de que hayan otras personas como ella que sean capaces de pagar por ese producto o servicio. Bien, entonces, ¿cómo llego yo a esto de Te Invito a un Café, convertir un podcast que ha tenido un alcance bestial durante tantos años? Te Invito a un Café ha acumulado más de 10 millones de descargas o reproducciones. Tiene alcance en 172 países. Y eso tú lo puedes confirmar, no porque yo te lo diga. Tú vas a la página web, el Google de los podcasts, que se llama listennotes.com, todo pegado, listennotes.com, y buscas Te Invito a un Café, identificas el icono que dice, el podcast dice Te Invito a un Café, podcast de superación personal, abres el perfil y debajo, te sitúas un poquito debajo de la descripción y vas a ver ahí todos los países, bueno, casi todos los países desde donde se escucha Te Invito a un Café, incluso en Listen Notes. Bien. Entonces ahí te vas a dar cuenta de que es cierto lo que te estoy diciendo. Te Invito a un Café tiene en las diferentes plataformas de podcast más de 45,000 personas suscritas en esa entre todas las plataformas. O sea, el RSS feed. En Apple Podcasts hay alrededor de 4,000, en iVoox hay alrededor de 23,000 y se siguen sumando todos los días. Creo que donde menos tengo es en Spotify porque he sacado el podcast, lo pongo de nuevo, hay como 100 personas, 200 personas suscritas. En Castbox hay creo que 11,000. En Google Podcast hay 7,000. Bueno, súmalo ahí hay más de 45,000 suscriptores. Es decir, ¿cómo nace en mí la idea de tomar un podcast en abierto y gratuito con tanta gente y cerrarlo y ponerlo de premium? Bueno, te voy a confesar algo. Yo me daba cuenta de que sí es cierto que tengo muchas descargas. Te Invito a un Café llegó a tener hasta 5,000 descargas por episodio cada día de lunes a viernes. Estoy hablando de 200,000 descargas al mes. Pero pocos resultados. ¿Resultados? ¿A qué me refiero con resultados? Bueno, Te Invito a un Café se creó con el objetivo de dar a conocer los temas que yo trabajo de desarrollo personal y psicología, de darme a conocer yo como experto en el tema y de usarlo como un medio para promover productos digitales o servicios digitales y yo poder vivir de esos productos o servicios digitales. Es decir, lograr que una parte de la gente que me escucha en Te Invito a un Café también compre, por ejemplo, los cursos que tengo en Kaizen, que son de temas relacionados, las consultorías, las mentorías, etc. Eso pasó, eso ocurrió desde el año 2016 hasta y escucha bien cómo lo estoy diciendo, hasta el 2021, mitad del 2021. Puede que haya sido por la pandemia, pero a mediados del 2021, lo que más notaba
como resultado de las publicaciones que hacía de Te Invito a un Café era silencio. La gente no socializaba los temas. No solo eso, las ventas comenzaron a caer en Kaizen. La gente no se interesaba ni en los productos ni servicios ni nada. Y yo me sentía de verdad usado. Yo decía, ven acá, pero yo estoy dedicando tiempo todos los días. Es cierto que tengo descargas porque puedo medirlas, pero no tengo ni siquiera interacción. La gente yo creo que se ha acostumbrado tanto a escuchar Te Invito a un Café que ya es como que, bueno, nunca va a faltar ese podcast cada día. Entonces ya yo lo escucho y que no pase nada. Pero mis ingresos estaban disminuyendo, mi presupuesto se estaba viendo limitado en la casa y yo dije, no, pero es que yo necesito vivir de algo. Y la alternativa que yo siempre tuve era los cursos de Kaizen y mis consultorías y demás. Y ni siquiera con eso estoy monetizando. Entonces, ¿de qué vale que yo siga esforzándome cada día en producir un contenido y que yo me muera de hambre? No tiene sentido. Entonces se me ocurrió en enero hacer una campaña de recaudación de Te Invito a un Café para que Te Invito a un Café continuar haciendo un podcast en abierto y gratuito para todo el mundo. La campaña de recaudación era de apenas creo que $1,500. Sí, $1,500. Yo les dije a mi audiencia, si logramos la meta dentro de un mes de $1,500, Te Invito a un Café se queda abierto. Se queda abierto. Y lo que haría es que yo repetiría esa campaña de recaudación 2 veces o 3 veces al año. ¿Ya? Bueno, pues un mes de promoción tuvo la campaña y recaudamos solo $300. Eso confirmó lo que yo pensaba, ¿no? La gente lo quiere todo gratis, quiere gratis y no está dispuesta a aportar. Por lo menos la mayoría. Al final la decisión fue quedarme con las personas que aportaron los 300 y crear un plan de membresía con pago mensual para los pocos interesados en Te Invito a un Café y que estén dispuestos a pagar. Una locura, ¿verdad? Sí, la idea fue una locura. Pero era eso, la opción que yo tenía era eso o seguir, digamos que imaginándome la idea y el sueño, dejando el podcast en abierto de que todo iba a mejorar, o era renunciar y soltar Te Invito a un Café y no volver a grabarlo. Y yo no estaba dispuesto ni a soltar Te Invito a un Café, ni a tenerlo gratis para que haya gente aprovechando y yo... Y sin beneficio para mí, de vuelta, sin valor de vuelta. Por tanto, me decanté por la opción de membresía, cerrarlo completamente y que el verdadero interesado pague. ¿Ya? Y así lo hice, aunque tengo a veces algunos episodios en abierto, es decir, completos, la mayoría de los episodios están cerrados. Pero con eso aproveché y en el RSS feed en abierto de Te Invito a un Café, ahí pongo los trailers de los episodios. Y eso me ha traído personas nuevas que se van inscribiendo cada semana. Y los podcasts encerrados, es decir, los exclusivos, están en otro RSS feed que se puede instalar en varios podcasters con clave, con contraseña, para los que pagan y se suscriben, con los episodios completos y con el catálogo completo de 1,426 episodios de Te Invito a un Café. Una verdadera locura, absolutamente. Pero ¿qué ha pasado? Lo peor que podía pasar es que nadie se inscribiera y que al final yo cambiara mi decisión por cerrar Te Invito a un Café. Bueno, ya te cuento que para la campaña de recaudación hubo algunas 40 personas más o menos que aportaron a la campaña, pero que no necesariamente se suscribieron con mensualidad, sino que hicieron un aporte único. Bueno, para la fecha actual hay 27 personas que pagan cada mes por escuchar Te Invito a un Café. Es decir, que se suscribieron a la membresía. Hoy la membresía cuesta apenas $2.99 al mes, con acceso a todos los episodios y a otros beneficios que están descritos en la página web teinvitouncafé.net, por si te interesa. Pero ya con la primera persona
que se suscribió, que creo que fue María Cabello, un saludo para ella si me escucha en estos podcasts, ya se validó la posibilidad de tener un podcast 100% premium y que se pueda promover en abierto con un RSS feed en abierto en todas las plataformas de podcast. Es decir, Te Invito a un Café no ha perdido el alcance que tenía. Se siguen suscribiendo personas en iVoox, en Castbox, pero para escuchar los trailers. El que quiere escuchar episodios completos, y ojo con esto, el RSS feed solamente tiene los 50 últimos episodios. ¿Ya? O sea, para acceder a los demás hay que suscribirse. Y aún así se sigue inscribiendo gente. Y aún así ahora tengo una media de 1,500 descargas por episodio, porque fue bajando también un poquito eso. Entonces, 27 personas que están en una comunidad en Telegram, que están disfrutando de los beneficios de Te Invito a un Café, que tienen voz y voto en el podcast, que están aportando mensualmente para escuchar a su podcast favorito. Esta última semana se inscribieron 4 personas más. Me sigue confirmando que sí se puede tener un podcast 100% de pago. Y no solamente lo confirmo yo con Te Invito a un Café, si miramos hacia afuera nos damos cuenta de que ya se está creando un mercado de personas dispuestas a pagar por su podcast favorito. Porque ¿cuál es la realidad del podcast en torno a esto? Todas las encuestas confirman cada año que las personas escuchan o están suscritas a un promedio de 5 o 6 podcasts solamente. En la última encuesta que yo hice de Te Invito a un Café, el 70% de los encuestados solamente estaban suscritos a Te Invito a un Café. No escuchaban otro podcast. El 70%. Aparte de que también el 70% me confirmó que pagaría por escuchar Te Invito a un Café. Lo que pasa es que estoy esperándolo, ¿no? Eran como 80 o como 60 personas. Pero bueno, entonces hay plataformas. Hoy tenemos plataformas que están monetizando con podcast premium. Hoy tenemos asociaciones de podcasts que tienen podcast premium. Y hoy tenemos podcasts independientes que monetizan y tienen su podcast premium. Te pongo el ejemplo. Tenemos como plataformas Podimo. Podimo es una plataforma de podcast que para escuchar el catálogo completo, $3 o euros al mes. Tienes que suscribirte. Y con las ganancias que tienes, se reparte esa ganancia entre todos los podcasters, a menos que sean podcasts exclusivos. iVoox o iVoox tiene un plan de fans para podcast donde las personas se suscriben y pagan una mensualidad. Pero también tú puedes tener episodios donde la gente pague por episodio. Pero también tiene una suscripción mensual para quitarles los anuncios a iVoox, que bastante saturados que están, para disfrutar mejor la experiencia de escuchar podcast. Tenemos a Himalaya, que también es un reproductor de podcast que es con suscripción, que no solamente tiene podcast, también audiolibro, incluso Podimo también. Pero tenemos plataformas donde tú puedes convertir tu podcast 100% en premium sin tener que crear una página web como hice yo, porque yo todo lo tengo centralizado en mi página web de WordPress, como Mumbler, Mumbler, Mumbler. Mumbler.io es una plataforma donde tú inscribes tu podcast, le pones un precio mensual y comienzas a subirlo. Y te da un RSS feed público, como lo tengo yo, y un RSS feed privado. Maravilloso. Te pagan cada mes o a partir de 50 euros recaudado y te pagan por Stripe o te pagan por PayPal. Muy buen trabajo el que está haciendo Mumbler. Y hay muchos podcasts ahí. Pero tenemos en Estados Unidos la plataforma Supercast.com. Supercast, lo mismo que Mumbler. Lo único que no tiene asociación no te pagan con PayPal, sino que te pagan a tu cuenta bancaria. Ya, un poquito más complejo. Y podcast premium, hay varios. El que yo sigo y conozco, que fue, digamos, de los primeros, creo yo, en monetizar. Bueno, te voy a dar 2. No es asunto vuestro, de Víctor Correal. Un saludo para Víctor. No es asunto vuestro. Es un podcast que cuenta cómo va creando emprendimientos, negocios, Víctor Correal y demás. Bueno, ese podcast tiene, según las cifras que dio Víctor hace unos días, más de 300 personas en el plan de pago.
Y son creo que 5 o 10 dólares al mes. 5 euros al mes para escucharlo. 300 personas, calcúlalo. Lo que se está ganando él con eso. Claro, él tiene un RSS feed en abierto y hace episodios en abierto. Él cada semana publica un episodio en abierto, uno cerrado. En el feed abierto, él debe tener algunas 60,000 suscripciones. Estoy seguro que sí, muchísimas. Otro caso, Así lo hacemos, de Joan Boluda y Alex Martínez Vidal. Búscalos en asilohacemos.com. Por cierto, no es asuntovuestro.com también. 10 dólares al mes y tienen más de 300 personas inscritas. Entonces, es cierto que la mayoría de las personas que escuchan podcast no pagarían por un podcast. Eso es cierto. Pero si el 3% de la gente que te escucha estaría dispuesto a pagar por escuchar episodios adicionales de tu podcast o por escuchar tu podcast, bueno, ponte a trabajar para llegar a más personas en abierto para luego convertir el 3% de esa cantidad en personas que estén dispuestas a pagar. Y ahí vas a tener ingresos. Si yo digo que 45,000 son mis suscriptores y yo quiero que el 3% escuche mi podcast, ¿tú sabes cuál es el 3%? Pague por Te Invito a un Café. ¿Tú sabes cuál es el 3% de 45,000? Si mal no está calculado. Déjame calcularlo de nuevo. A ver, 45,000 por 0.03. 1,350 personas que si pagasen 2.99 dólares al mes, yo me ganaría o yo recaudaría $4,000 mensuales por el 3% que estaría dispuesto a pagar. Y sí, repito, está confirmado que hay personas dispuestas a pagar por escuchar su podcast favorito. ¿Por qué? Porque quizás es el único podcast al que están suscritos o es un podcast que de verdad les suma valor. Porque aquí no se trata de que el podcast se pueda monetizar o no. Estamos hablando de contenido de valor. Si hay gente que está valorando tu contenido y te lo dice, pues tu contenido vale dinero. Sí, dinero. Vale oro. Bueno, debería ser oro, ¿no? Pero es lo mismo, es dinero. Entonces, sácale el oro a ese contenido. ¿Y qué tú puedes hacer? Bueno, pues ya piénsalo, pero es evidente. Si tú no lo quieres cerrar completo como yo, pues ponlo mitad. Pero de que se puede, se puede. Y este es el inicio de un mercado que va a estar en auge poco a poco, donde las personas pagarán por su podcast favorito, por su youtuber favorito, como están pagando hoy por su Netflix, por su HBO, por su Disney Plus, por su Amazon Video, y la gente está pagando todo eso. ¿Por qué no pagarían por su podcast favorito que le acompaña todas las mañanas camino al trabajo, cuando hace ejercicio, etcétera, etcétera? Ahora, si tú no crees que tu podcast aporta ese valor, bueno, pues si tú eres el primero o la primera que desvaloriza el valor que puede aportar tu podcast, estoy seguro y convencido de que no va a monetizar. Pero yo, que tengo más de 1,000 episodios publicados, que tengo feedback de muchísima gente que me ha retroalimentado positivamente sobre el efecto que han tenido los temas que he trabajado, sabía desde hace años el valor que yo estaba aportando. Pues yo lo que estoy es exigiendo de vuelta de ese valor. Y punto. Y no estoy siendo tan ambicioso. No estoy siendo. Yo aspiro para diciembre de este año llegar a 100 personas inscritas en Te Invito a un Café. Solamente 100. Vámonos al pasito. No hay prisa. A mí me costó meses y años con Te Invito a un Café llegar a los números que tengo hoy en abierto. ¿Por qué tengo que desesperarme si apenas tengo unos meses? 27 personas suscritas. ¿Por qué me tengo que desesperar? Yo sé que esto va a seguir creciendo. Así que te lo dejo ahí. Espero que te haya motivado esto, de que lo pienses, y ya te digo que hoy mismo voy a grabar otro episodio dándote tips y herramientas para que si deseas crear tu podcast premium o convertir tu podcast una parte premium, es decir, parcialmente o completamente en premium, te voy a dar los tips y los pasos que yo utilicé para hacerlo. Pero eso será en la zona VIP, porque sí estrenamos en esta semana un RSS feed privado de Esto es Podcast.
Se llama así mismo, esto es Podcast VIP. Y que, por cierto, no lo mencioné, hay 18 personas suscritas en la zona VIP de Esto es Podcast. Así que aparte de los beneficios que ya tenían, ahora van a tener el mismo podcast, pero con contenido todavía mucho más premium. Así que el primer episodio de la zona VIP de Esto es Podcast hablaré de cómo hacerlo paso a paso. Así que si no te lo quieres perder, $2.99 al mes. Te puedes suscribir, ve a estoespodcast.net y suscríbete y nos vemos dentro. Nada más, desearte feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.